¿Qué tal? Buenos días. Retomamos los temas de coyuntura. Ya tenemos nuevos impuestos para financiar la seguridad. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Ricardo Sosa, él es experto en criminología. También nos acompaña el doctor Carlos Carcá, que él es experto en criminología y también catedrático de la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. Y nos acompaña el general Mauricio Vargas, diputado del partido Arena. Bienvenidos, caballeros, a República. Antes de iniciar, vamos a darle también un poco de saludos a Cosabi de RL, que tu crecimiento es nuestro compromiso. Es un patrocinador nuevo aquí en República, así que muchísimas gracias por hacerlo posible. Comencemos con usted, general. El jueves anterior se aprobaron ya dos nuevos impuestos, uno del 5% para aquellas personas o compañías que perciben ingresos arriba de $500,000 y el otro 5% del consumidor final para financiar precisamente la seguridad en este país. ¿Funcionará? Bueno, primero hay que hablar que la Asamblea es un parlamento por excelencia, pero lastimosamente el imperio del balance de fuerzas y la aritmética legislativa supera a la razón. Se violentan procesos de formación de ley. Entra un proyecto, no pasa por la comisión, consiguen las firmas afuera y las llevan al Parlamento. Desde ahí comenzamos con un problema. No existe la discusión que debería de haber existido. Yo le llamo la noche del terror, le llamo el adelanto de Halloween del 31 de octubre al 29, porque se violentaron una serie de procedimientos y procesos. Hagamos eso a un lado y vamos al famoso impuesto. Nosotros hemos hablado con mucha claridad que primero tiene que haber una sinceración de parte del gobierno de los recursos que recauda. Esta administración ha recibido más presupuesto en seguridad pública que todas las anteriores, a un promedio de 4, 5, 6 veces mayor que los otros. ¿Cuáles son los resultados? Más homicidios, más extorsiones, gente corriendo de las colonias, saliendo porque están obligados a lo mismo, no hay medidores de impacto, no sentimos una base. Y adicionalmente, el impuesto es un IVA disfrazado. Lo va a pagar usted, lo va a pagar Sosa, lo va a pagar Carcash, lo voy a pagar yo cuando compre un celular, cuando compre un cargador, cuando compre un chip, cuando haga una recarga, cuando compre un reductor de voltaje para el equipo. Entonces yo me digo, esto no es posible que estemos castigando. Es más, el celular ya es parte de la canasta básica. Naciones Unidas así lo tiene evaluado. Y nosotros lo vemos en nuestra realidad, porque ¿quién no tiene un celular acá? Pero no es por lujo. Usted, amigo, que tiene un negocio en el cual sus pediditos para llevar el almuerzo está diciendo, mire, ¿qué va a querer ahora por esa llamadita? Usted va a pagar un 5% más de IVA, o sea que usted está pagando el 18% de IVA, porque le llamen como le llamen, ese 5% que va a las telefónicas es trasladado, quiera o no quiera, y adicionalmente usted va a tener que estarlo pagando. Por primera vez en El Salvador, 29 de octubre del 2015, se terminó el cable de Choto. Hoy, por cada vez que usted quiera ver cable, va a pagar el 5%. La televisión de gratis se terminó, porque todos los equipos que tengan que comprar van a pagar IVA. Lo que ustedes, sus repuestos, todo lo que ustedes tengan, va a tener
que desarrollarse, porque está el internet, la tablet, el cable, todo va a pagar IVA. Razonémoslo, discutámoslo. Ya tenemos los votos, ¿para qué te necesitamos? Este es un problema real con el impuesto a los que ganan más de 500,000. Para mí es una doble tributación. Pregunta, ¿les dijeron qué monto de dinero esperan recaudar con ese 10% básicamente estos dos impuestos? No han dado números exactos, pero es pírrico con respecto a los 2.200 millones. Es pírrico con respecto a los 200 millones anuales, porque lo programan para 10 años. ¿Por qué razón? Porque van a agarrar entre 80 y 110, les quedan 90. Pero lo que más me preocupa a mí es el razonamiento. Yo le pregunto a usted, mire, ¿cuál es su principal problema? Usted me dice la violencia. Ajá, enséñeme su presupuesto. Y usted le está en su presupuesto, esa es su prioridad, pero en su presupuesto usted ni la tiene. ¿Cómo es que su prioridad no es la primera prioridad para asignación de fondos? El presupuesto no lleva, o sea, que ellos quieren mantener las necesidades normales como que aquí estuviéramos en el paraíso terrenal, y posteriormente que nosotros los que estamos acá, les paguemos la prioridad. Ok, en ese punto quisiera traer entonces a don Carlos Carcá, que hemos hablado ya casi sobre esto un año, por lo menos, en diferentes ocasiones. ¿Es este un problema de recursos? Y ahora que ya se tienen, vamos a empezar a ver que se cumplen esas metas intermedias que nos permitan ver que hay una reducción significativa de la violencia en este país. Bueno, yo con gran tristeza tendría que decir que sigo dudando, ¿no?, de que eso ocurra, porque independiente de la validez o no de los tributos nuevos y los que puedan venir para financiar el supuesto esfuerzo de combatir a la inseguridad, yo tengo la impresión que se parte de un diagnóstico equivocado. Esa es mi postura. Y entonces, si yo no sé a lo que le quiero apostar, si mis apuestas son erróneas, o si simplemente lo que yo estoy haciendo es llevar a cabo acciones que tengan efectos mediáticos y que me hagan ver bien ante un electorado, no creo yo que realmente podamos ver ni al principio, ni en el medio, ni al final podamos experimentar una mejora, ¿verdad? Por ejemplo, el señor director de la Policía Nacional Civil ayer ocupó espacios en casi todos los medios y habla de las bondades del proyecto de policía comunitaria. Habla que hay una mejora, pero enorme, en la percepción que la gente tiene de la policía, que la gente está confiando más en la policía. Yo, por experiencia propia y por haber conducido una encuesta de victimización recientemente, yo puedo decir que la mitad de la población dice que no confía en la policía. Que la mitad de esa mitad piensa que la policía no está haciendo bien su trabajo. Y hay cosas todavía más graves, ¿no?, que al final de cuentas a lo que llevan es a la conclusión de que los salvadoreños no tienen confianza en sus instituciones, porque la policía al final es la imagen de toda la institucionalidad que tiene que lidiar con este tipo de problemas. Entonces, yo creo que estamos en una situación complicada. Yo me resisto a pensar que el gobierno no tenga conocimiento de todo esto.
Lógico, aquí hay intereses políticos, ¿verdad?, de diversos tipos, y uno podría pensar de que ahora lo que se quiere es impactar en las percepciones de la gente, hacer pensar a la gente que se está haciendo algo, pero realmente es eso lo importante. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales, verdad? Bueno, si usted le pregunta a cualquier salvadoreño, le dice, mire, el primer problema relacionado con violencia se llama pandillas. Otro le va a decir, mire, hay un problema grave de crimen organizado. Hay otro que le va a decir, hay un problema de narcotráfico. Y hay otro que le va a decir, hay un problema de corrupción en este país. Y esas son las 4 cosas. Contra esas 4 cosas, ¿qué puede hacer un gobierno en un país como este? Muy poco. Entonces, el tener la valentía de definir bien cuál es el problema y el poder plantear acciones que sean razonables en el sentido de que efectivamente van a permitir llegar a tener una solución del problema, quién sabe en cuánto tiempo, yo creo que eso está ausente. O sea, yo desconozco los detalles, por ejemplo, del plan El Salvador Seguro, que de acuerdo al gobierno es la expresión de su política de seguridad, convivencia y no sé qué más, no sé cómo se llama. Pero por lo poco que yo he podido apreciar, el plan El Salvador Seguro habla de llevar adelante acciones que van a permitir que se formule una política de seguridad pública. Entonces tenemos más de lo mismo, pues, ¿verdad? Porque yo recuerdo en 2009, el presidente de la época convocó a una comisión nacional de seguridad, creo que. Y uno lee ese documento y de las primeras cosas que dice el propósito de este, no era plantear una política de seguridad, sino que era plantear elementos que permitieran la formulación de una política de seguridad. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos un listado de un montón de acciones que hay en ese plan. La gran novedad es que han sido costeadas y que supuestamente cuestan 2.200 millones. Pero, ¿y para qué? Okay. Concretamente, ¿qué es lo que queremos resolver? Ese es mi punto. En este punto, entonces, quiero traer a don Ricardo Sosa, porque no solamente lo que van dibujando ustedes es que sí hay un pliego de cosas que se deben de hacer, pero no un plan operativo, no sé si llamarle así, y no sé si simplemente es una cuestión de recursos, que ahora que se van a tener con la aprobación de estos 2 impuestos. Es lamentable porque realmente hemos venido discutiendo por años, los que tenemos la bendición de poder participar en este tipo de foros, acá mismo lo hemos hablado en República, sobre la parte técnica. En el caso del doctor Carcache, mi persona, no pertenecemos a ninguna estructura política partidaria. Nuestra opinión está versada en aspectos de la academia, de lo que técnicamente funciona acá o en cualquier otro lugar del mundo, que se utilicen los principios para combatir el crimen, la delincuencia, y particularmente en el caso nuestro tenemos un fenómeno social que se denomina pandillas. Diagnósticos hay de sobra. Yo creo que las diferentes secretarías técnicas de las últimas 3 presidencias de la República tienen una vastedad de documentos de todo nivel, al más alto nivel. Yo puedo recordar los documentos que se elaboraron en el periodo del 2004 al 2009, documentos técnicamente muy bien preparados. Se conformó una comisión similar a la que está ahora, con la diferencia que en ese momento se llamaron también expertos en el tema de seguridad, situación que en este momento es completamente diferente. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia se nos dijo que estaba conformado por 84 miembros, de los cuales todos son de diferentes estratos, menos técnicos y expertos en el área de seguridad, ni criminología, ni expertos forenses, ni expertos en psicología y psiquiatría forense. De ahí
que pueden tener una cantidad de documentos, pero el planteamiento para elaborar un plan sigue ausente. Cuando entramos en la campaña presidencial, del año 2014 se convoca a la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Cumplieron un año el 1 de septiembre del 2015 y nadie le celebró, nadie invitó a la partida de pastel de ese consejo porque está completamente ausente. Fue utilizado hasta el mes de enero, 16 de enero del 2015, donde se nos presentó ese librito verde que tiene el general Vargas en su poder. ¿Y qué es lo que encontramos ahora? Una nueva propuesta, una nueva tarjeta de crédito que se le otorga al gobierno, al Ejecutivo, porque se nos vende la idea que se necesita más dinero para combatir la delincuencia. La semana anterior fue aprobado estos dos nuevos impuestos y falta, porque la cosa no termina acá. Hay 2 o 3 propuestas pendientes que tienen que venir a fortalecerse y que tiene que haber otra levantada de manos para cargar más a todos. Estos 2 impuestos los vamos a pagar todos y los que vengan los vamos a pagar todos. Ahora, la gran pregunta de esta mañana es: ¿qué se ha comprometido? ¿A qué se compromete el gobierno en cifras puntuales que vayan congruentes a supuestamente lo que ahora es ese libro verde, que ahora es la política de seguridad del Ejecutivo? ¿Cuál es la contrapartida que nos venden cuando se le van a otorgar? Ellos buscan alrededor de 100 a 115 millones de dólares en todo la propuesta aprobada y lo que falta por aprobar. Pero ¿a dónde está que nos dicen vamos a cerrar el año con una reducción de tanto? Para el 2016 nosotros esperamos, en delitos del patrimonio y la vida esperamos esta reducción, en el tema de pandillas esperamos esto. No existe, porque no existe un plan con metas, con estrategias, con objetivos y con un instrumento de medición científica. Vamos a profundizar de eso un poco más adelante cuando regresemos de la pausa, porque quisiera saber cuál es la opinión del general Vargas en ese punto. Ya volvemos. Bueno, general Vargas, ya lo mencionaba don Ricardo Sosa hace unos minutos, que el punto es que debemos tener benchmarks o metas intermedias que nos van diciendo si vamos cumpliendo con el objetivo de la reducción de la criminalidad, que sean cuantificables, pero también hemos hablado que el punto de repente es que no solo es que no se tenga plan, sino lo peor aún, que se tenga un plan equivocado porque se tiene un diagnóstico equivocado de lo que está pasando. Es que ahí está la clave del problema. Primero nos centramos en una pregunta cuando tú dijiste, ¿se necesita más dinero? La aproximación tradicional a los problemas de seguridad siempre han tenido 2 premisas: deme más pisto, deme más leyes. Esas han sido los fracasos totales de los programas de seguridad en América Latina. No se ha buscado la sistematización, la coordinación y la integración de los responsables del combate al delito. Estoy hablando de toda esa interinstitucionalidad que funciona. Eso es lo que ha dado resultados en las restricciones del delito. Pero el licenciado Carcaj planteaba, mira, este plan que se llama El Salvador Seguro es un extraordinario plan nacional de desarrollo, basado en patrones normales y universales de desarrollo. Plan de desarrollo, nacional de desarrollo.
pero yo estoy combatiendo la violencia. ¿Y por qué habla de desarrollo? Porque busca transformar el país y sus estructuras, léalo aquí. Se enfoca en 50 municipios, léalo aquí. Pone a la base del problema la exclusión social y la marginación, léalo aquí. Está basado en patrones normales y universales de desarrollo. El 74% del presupuesto, 2.200 millones, está para prevención, rehabilitación. Esto cabe en un plan nacional de desarrollo en Suiza, donde no hay problema que atacar. Aquí lo que tenemos que atacar, el primer paso que se da es únicamente, se llama: señores agentes del Estado, tomen el control del territorio, estabilicen las áreas y luego, en la medida que usted va logrando sus objetivos de recuperación de territorio y de estabilización de áreas, usted comience paralelamente a colocar. En la medida que usted tiene 100 pesos para acá y ya gastó 25 en estabilizar, ya estabilizó, ya tiene el control, entonces el 75% comiéncelo a meter. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si ellos tienen el control territorial y usted mete todos esos programas de prevención y de reinserción, eso se vuelve un asistencialismo a los pandilleros y se vuelve en un asistencialismo a los controladores del territorio, porque son ellos los que controlan el territorio, no es usted. Y ahí está el problema fundamental. No hay una aproximación directa a la violencia, no hay una aproximación directa al control de los territorios que están en manos de las maras y de las pandillas. Esa es la falencia que tiene esto que está acá, porque no toma en cuenta, si usted mete esa plata ahí, va a ser una pérdida de una millonada de dinero y al final más de lo mismo. No es de esa forma que se puede desarrollar. Tienen que dejar, pero ¿por qué sale esto que está acá? Porque aquí hay rectores, parecen paraninfos, aquí hay sacerdotes y pastores, parecen conventos, aquí aparecen un montón de gente que saben de seguridad, un poquito, pero lo poquito que saben es equivocado. Ellos saben de las materias complementarias de la seguridad. Ellos sabrán de filosofía, de psicología, de sociología, y por eso toda la orientación está en esto. Aquí no hay seguridad, aquí no hay criminología, aquí no hay ciencia y tecnología, aquí no hay nada de las técnicas contra la violencia, y lo tiran marginalmente. Es más, la ley misma que han tirado lleva la misma filosofía de este programa. Entonces, es como que fuera, lo voy a decir así en un término un poco duro, como que fuera la reedición de la tregua 2, ¿va? La tregua 1 lo estamos pasando a la tregua 2, porque todo lo que está ahí no nos va a llevar a nada. Lo digo en la experiencia de planificación de seguridad, lo digo desde la Academia de Seguridad, no de la Academia Nacional de Seguridad Pública, sino que desde el Instituto del Estudio de la Seguridad, los enfoques no son los enfoques correctos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Carcache tiene razón. Aquí sí hay ejes, pero aquí lo que hay nada más son una estrategia integral de desarrollo, no de violencia. Hablan de prevención, de reinserción, pero no hablan del combate directo a la violencia. Desde ahí comenzamos con un problema. ¿Cómo en África detuvieron el ébola? Ya había una epidemia. Para que no se les hiciera pandemia, agarraron el territorio, diagnosticaron, vieron que había territorios que había que aislar, son los 50 municipios. ¿Ok?
Luego comenzaron a controlar, a tener ellos el control y no la enfermedad. Y luego que ya habían estabilizado la epidemia, comenzaron a prevenir en los alrededores y a prevenir para que rebrotara otra vez el ébola. ¿Cómo está África hoy? Tranquilo, controlado, neutralizado. Pero aquí no, aquí ponemos la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo voy a rehabilitar y a reinsertar? Es más, les dicen, mire, por favor, voluntariamente, ¿cree usted que esos señores, que las condiciones de correlación, de fuerza, desde el punto de vista que tienen acá, están las condiciones para que ellos acepten reinsertarse? Le están midiendo poder al Estado. Adicionalmente, la reinserción, la prevención es contra conductas rebeldes. Yo me rebelé por la marginalidad, yo me rebelé por la exclusión social. Si me dan ya no marginalidad, me dan integración, si yo por todos los elementos psicológicos que hay, yo persona, me las ofrecen, yo camino, porque mi mente es rebelde. Pero estamos ante conductas criminales, que es una cosa totalmente diferente. Son dos enfoques que lo puedes, pero por favor, interactuemos, no se preocupe. Bueno, ok. Yo quizás partiría estableciendo algunas premisas. Primero, hablando del plan El Salvador Seguro, realmente lo que necesitamos es un plan de seguridad pública para El Salvador. Eso es lo primero. Porque tenemos un gran problema que se refleja en elevadas tasas de criminalidad de todos los tipos. Entonces tenemos tasas récord de homicidio, tenemos tasas récords de otro tipo de violaciones de leyes, tenemos un problema de extorsiones, y todo esto al parecer concentrado en una organización aparentemente difusa que se llama pandilla, ¿verdad? Entonces, para mí se necesita un plan para atacar ese problema, ¿ya? O sea, si tuviéramos una epidemia de dengue acá, estoy seguro que el gobierno tendría que enfilar todas sus energías, todas sus baterías a resolver ese problema de la epidemia. No va a andar resolviendo problemas de otras enfermedades que no son la prioridad. Y ese ha sido un problema recurrente en El Salvador durante los últimos 15, 20 años. Ahora, para tener un plan de seguridad pública, yo tengo que tener una teoría del delito, tengo que tener una explicación razonable sobre por qué es que está ocurriendo. ¿Y usted cree que este gobierno no lo tiene? Es que mire, cuando usted parte que el delito es una de las consecuencias de problemas sociales acumulados, entonces yo creo que estamos partiendo mal. O sea, no cabe duda que estos factores son parte de todo, pero usted necesita tener una explicación estructurada. Mire, yo partiría de 3 principios, ¿verdad? El primero, y esta es una triste realidad, los seres humanos todos tenemos una disposición a hacer cosas incorrectas, a violentar normas, a evadir reglas, todo lo que usted quiera. Todos los seres humanos tenemos eso. Entonces, la sociedad genera mecanismos que le ayudan al ser humano a controlar esa disposición, digamos, a hacer cosas incorrectas. ¿Cuáles son esos mecanismos? Son todos aquellos que operan a través de la familia, a través de la escuela, a través del sistema de leyes, a través del sistema de recompensas y de castigos que la sociedad crea para esto. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa es
independientemente entonces de por qué ocurre algo, nosotros sabemos que tenemos 6 millones de salvadoreños aquí cada año en promedio, que a la menor oportunidad de hacer algo incorrecto lo van a hacer, si no existen, digamos, mecanismos de control. En segundo lugar, el delito puede aparecer de diversas formas, y entonces, independiente de por qué aparezca y cómo aparezca, otra realidad es que el delito se concentra en lugares específicos, en tiempos específicos, en grupos específicos. Entonces, si yo sé dónde está focalizado el problema, yo sé cuáles son, yo no sé, 50 municipios, quizás sean los que en este momento son los que tienen tasas más altas de homicidio. Pero 50 municipios, pero lo voy a retroalimentar, 50 municipios que representan el 65% de la población. Pues sí. Ahora, pero es engañoso. Entonces, el tema es que ir a decir que el problema se concentra en 50 municipios es impreciso. Hay que decirlo con nombre y apellido. Mire, el problema está en estas comunidades, está en estos lugares. Y lo que nosotros hemos encontrado es que las comunidades en donde se concentra este tipo de problema son comunidades que tienen estos perfiles. Hay un perfil de servicios básicos, hay un perfil de educación, de lo que usted quiera, pero el perfil es que esas comunidades están ubicadas en ciertos puntos que probablemente son puntos estratégicos dentro de una ruta o dentro de un sistema más complejo de criminalidad. Eso lo tengo que entender. Y luego viene la tercera, ¿cómo lo explico? ¿Verdad? Hay quienes dicen que el delito es consecuencia de la frustración de las personas y que las personas se frustran porque no pueden alcanzar sus objetivos y entonces recurren a la violencia. Y esa teoría se aplica tanto a los homicidios como a los suicidios o a los daños físicos que nos causamos. En este punto entonces quisiera traer a don Ricardo Sosa, porque básicamente, si de repente los salvadoreños no ven un avance en la reducción de la criminalidad, es porque no se toman las medidas adecuadas, porque se está partiendo de que el delito es producto de una rebeldía y no realmente de una intención deliberada de dañar. Yo no sé, discúlpeme que intervenga, pero es que no terminé completo mi idea. Entonces, el punto es de que necesitamos construir una explicación de por qué está pasando esto, y una explicación más convincente que esta. Y entonces, una explicación que parte de conocer por qué determinados lugares concentran niveles más altos o más bajos de delincuencia. Entonces es algo que me permite a mí focalizar recursos. ¿Pero cuáles recursos? Policía, fiscalía, probablemente órgano judicial, y después que hayamos contenido esto y que hayamos neutralizado, porque aquí ese es el otro tema, hayamos neutralizado a estos organismos, digamos, tan diversos que pueden estar involucrados, podemos comenzar a pensar en la carta al niño Dios, pero no vamos a partir de que queremos tener Suiza y vamos a hacer la Suiza de criminales. Ok, don Ricardo, le reitero entonces la pregunta. Retomando la participación anterior, aquí hay dos términos que a nadie se los escucho y los hemos compartido con el doctor Carcache: la criminogénesis y la criminodinamia, fundamental para resolver el problema y hacer un planteamiento estratégico de cómo resolver el problema. Criminogénesis, ¿cuál es el origen de todos estos delitos? Eso parte de un acertado diagnóstico, pero a nadie se le escucha esa terminología. Y la criminodinámica es la explicación científica y estructurada de cómo se están manifestando los diferentes delitos en El Salvador. En El Salvador, la problemática que externamente se conoce son los homicidios. La capital del crimen, ahora que estamos ya en el mes de noviembre, sigue siendo El Salvador. Así es conocido, aunque es un país. Lo explicamos en la participación anterior en este canal. Sí. Luego, El Salvador
además de los homicidios, que su tasa en este momento es del 72 por cada 100.000 habitantes, eso es criminología. Pero además de eso tenemos delitos contra el patrimonio y contra la vida, delitos de bagatela que hacen que el salvadoreño se sienta que estamos en un país que no tiene salida. Es decir, la gente dice, hemos caído en un conformismo y en un acomodamiento que dicen, hoy solo hubo 22 homicidios, hoy tuvimos un fin de semana violento, 69, y en eso hemos encontrado en los medios de telecomunicaciones a las diferentes autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, informándonos y siendo los voceros de cuántos crímenes se cometieron el día anterior. Pero el planteamiento es, si se quiere estructurar este plan, la inseguridad no se combate con una ley. Esa es una premisa fundamental. Por lo tanto, el incrementar impuestos no va a resolver esta problemática. Y yo garantizo que dentro de un año, si usted me invita, Carlos, vamos a estar con cifras similares y vamos a haber perdido casi 100 millones de dólares adicionales que se le ha cobrado a la población. En la semana anterior, la DIGESTIC presentó el estudio más reciente de lo que es la canasta básica. ¿Y qué tiene que ver la canasta básica con seguridad? Tiene que ver que la Honorable Asamblea Legislativa tuvo que haber considerado que el 92% de la población en el Gran San Salvador tiene al menos un chip con un dispositivo móvil. Uno. Y en el sector rural, es decir, en el campo, en los cantones, en los caseríos, en el lugar más recóndito, donde no llegan los medios de comunicación, ¿cuál es la diferencia? Tenemos el 84% de la población. Esto quiere decir, según la DIGESTIC, organismo oficial del Estado, del gobierno, que el celular en El Salvador es, y yo lo decía el general Vargas, es parte de la canasta básica. ¿Para qué sirve el celular en El Salvador? Sirve para hacer negocios, sirve para comunicarse entre la familia y sirve para aspectos de seguridad. La tecnología que se proporciona en El Salvador para proporcionar medidas tecnológicas en función de la prevención y disuasión del delito están fundamentadas en las telecomunicaciones. Por lo tanto, es de esperarse un incremento en la prestación de estos bienes y servicios, definitivamente. Luego, ¿para qué sirve? Para que cuando el hijo regresa de la universidad le llame a la mamá o al papá para decirle, papá, ya estoy acá, y esos segundos se le cobran y ahora tendrá que pagar un 5% por informar de la condición de seguridad de la familia. Y el otro tema, ¿por qué no agotar medidas previo a castigar con 2 nuevos impuestos hasta la semana anterior a la población? Todos, en cualquier empresa o en cualquier estructura, lo que uno espera cuando tiene momentos de crisis es, bueno, veamos hacia adentro, bajemos y los gerentes, los directores, los presidentes, los que estamos en posición de autoridad, a través de nuestros asesores y nuestros consultores, nos recomiendan. Nosotros consideramos que podemos disminuir un 8, un 10, un 12, un 15% en compras de bienes y servicios. Vienen las reducciones en todos los proveedores de cualquier compañía, de cualquier organización. Ahora pasémoslo al Estado. Yo no he escuchado hasta el cierre del mes de octubre un plan de austeridad donde el gobierno nos diga, se va a hacer una reducción del 10, del 12, del 8, del 3, del 15% en compra de bienes y servicios. Al contrario, yo lo que observo en la calle son amplios dispositivos de caravanas de seguridad donde hay Land Cruiser con incrustaciones de madera, con rines especiales niquelados, y no solo eso, donde va el principal, y tenemos 2 o 3 seguidores de la misma marca y del mismo modelo. En una fracción, en un alto, nosotros podemos observar rodar más de $300,000 de cada funcionario de cualquiera de los órganos del Estado. Entonces, ¿cómo es posible? Si estos vehículos fueran comprados con el salario de los funcionarios, pues perfecto, cada quien puede mandarlos a blindar.
y que pague los 30 o 40 mil dólares del blindaje. Pero a costilla de los impuestos del pueblo no se vale. Y creo que es un tremendo error seguir justificando, y creo que es hasta un poco malévolo, tratar de utilizar la inseguridad para lograr un incremento de caja en la partida del Ministerio de Hacienda. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos tiempo para una última reflexión. Ya volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero tenemos tiempo para una última reflexión, 30 segundos, General Vargas. Señores del gobierno, si ustedes quieren más impuestos, respóndanme por qué tengo yo, si ustedes no me dan transparencia, tengo yo que tener impuestos. ¿Por qué? Si ustedes gastan más de lo que reciben, tengo yo que pagar impuestos. ¿Por qué? Su camino es endeudar más al país y meterme en problema a mí, porque por eso no tengo las necesidades cubiertas, tengo que pagar impuestos. Porque esa insuficiencia presupuestaria y esa falta de austeridad que ustedes tienen, viajes, comilonas, viáticos, bonos, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué, si ustedes, el problema número uno es la violencia, por qué la prioridad número uno presupuestaria no es la asignación de recursos para combatir esa violencia? Si ustedes me responden eso, con gusto podemos comenzar a pensar en impuestos. Ok, don Carlos Carcac. Bueno, la verdad que estamos ante un problema grave, ¿no? Quizás el problema más grave del país en los últimos años, y un problema ante el que pareciera que quienes tienen la responsabilidad de enfrentarlo, al menos en primera, como la primera línea, no tienen ni idea cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso creo yo que debe llamar la atención de los ciudadanos. Creo que los ciudadanos necesitamos cuestionar al gobierno precisamente sobre qué piensa hacer y con qué, ¿verdad? Ok, señor Ricardo Sosa tiene la última palabra. Yo quiero finalizar mi participación con un anhelo, y es de ver reunidos a los tres órganos del Estado, poniéndose de acuerdo y hablando responsablemente sobre qué rumbo le van a entregar al país de cara al cierre del 2015 y qué nos espera en el 2016. Al Ejecutivo, pedirle por favor que nos expliquen qué podemos esperar al cierre del 2015 y qué se espera con el 2016 con estos millones que les van a entrar. Quisiera también obtener una respuesta de por qué se deben más de 400 millones en alquileres en las delegaciones y subdelegaciones de la policía, si todo eso está en el presupuesto general del año 2015. Y finalmente, una última interrogante para justificar que un nuevo impuesto no se vale. ¿Por qué los brazaletes de un préstamo que fue ya aprobado continúa sin implementarse? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué la fase 2 del penal de Izalco hasta este momento, después de 6 años, ha comenzado a construirse? Okay. Todas esas incógnitas necesitamos. Se nos acabó el tiempo, don Ricardo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.